Hola amigos y amigas águilas, assalamu alaikum, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a todos ustedes a este canal Hassan el Marroquino. Entonces, amigos, un gran abrazo para todos ustedes que nos siguen de Ciudad de México, de Puebla, de Estados Unidos de México, nuestros paisanos, hermanos y hermanas mexicanos que viven en Estados Unidos de América. Un gran abrazo también para todos paisanos de Guanajuato, el norte, el sur de México, Chiapas, Estado de México, Toluca, Metepec, todos los estados de México. Un gran abrazo para todos ustedes y muchas gracias por el apoyo y todo. Entonces, en los comentarios, algunos de ustedes escribieron para mí y dijeron si en Marruecos, que es mi país, hablan en español. Como saben, yo no hablo español muy bien. Yo estoy aprendiendo la lengua española con ustedes a través de vídeos y también con mis amigos de México, claro. Y en Marruecos no hablamos español. En nuestra lengua oficial en Marruecos es la lengua árabe. Y tenemos también una lengua que es la lengua berber o chamazech. Es un tipo de lengua como náhuatl en México. ¿Está bien? Entonces tenemos solo dos lenguas oficiales en nuestra constitución en Marruecos, la lengua árabe y la lengua berber. Otra cosa muy importante es, debido al colonialismo de Francia, también de España, los marroquíes hablan muchas lenguas. A partir de la primaria, niños, nos estudiamos una segunda lengua, que es la lengua francesa. La lengua francesa. Entonces, sabemos las letras, el alfabeto latín. Nos conocemos el alfabeto latín y todos en nuestros documentos en Marruecos tenemos documentos en lengua árabe y francés. Claro que francés no es una lengua oficial, pero es como una segunda lengua del país, porque encontramos la lengua francesa en todos los documentos, las placas, en las avenidas, en las calles, encontramos árabe con traducción de francés también. Y en el norte de Marruecos, la mayoría de las personas allá no hablan francés. Hay personas que hablan francés, claro, pero la mayoría habla español como segunda o tercera lengua. Primero árabe, después berber, y la tercera o la segunda es la lengua española debido a la proximidad a España. Entonces solo quería esclarecer estas cosas para ustedes. Y yo no hablo español, yo hablo un poco claro con ustedes ahora, pero no es tan perfecto. Espero en los próximos días. Gracias amigos. Y no olviden, amigos y amigas, paisanos, águilas, de suscribir en mi canal Hassan el Marroquino. Y en este video nos vamos a reaccionar un tema, un video que habla de un tema acerca de un patrimonio cultural de México, que es el penacho de Moctezuma, el penacho, ¿ok? Como todos saben, el penacho es una pieza artística pertenecida a México, pero no está en México, ¿sí? ¿Sí? Porque México también es un país, entre de los países que tuvieron colonialismo. México fue una colonia de los europeos. Entonces es normal robar o llevar algunas piezas artísticas o destruir algunas piezas o sea nuestro patrimonio cultural. También en África muchos países sufren de esto. Y cuando nosotros todos visitamos grandes países, en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, Europa, Estados Unidos de América, y visitamos los museos, grandes museos, como por ejemplo el Louvre en Francia, también l'ACMA en Los Ángeles, en Estados Unidos de América, también el Museo de Berlín en Alemania.
encontramos secciones. Cada sección habla de un arte de una zona del mundo, de un continente. Por ejemplo, arte precolombiana. Encontramos muchas piezas de este país. Pero ¿de dónde ven estas piezas todas? Por ejemplo, arte africana. Lo peor es que no hay un museo en África que tiene estas piezas. Para nosotros, africanos, yo como africano, pero soy del norte de África, pero otros africanos del sur, subsaharianos, por ejemplo, estos, yo pienso que no tienen un museo con estas piezas todas. Tienen que viajar a Europa, a estos grandes museos, entrar a estos museos para encontrar y conocer su patrimonio cultural, histórico y todo esto. Y lo peor es que no van a Europa, no van a Estados Unidos de América, necesitan un visa para viajar. Esto es imposible tirar un visa, no es fácil, no todos. Entonces, sufren mucho. Entonces ahora nos vamos a reaccionar a este video acerca del Pinocho. Sí, Pinacho, perdón. Pinacho de Moctezuma. Yo les a ustedes que yo no hablo mucho el español, algunas palabras tengo que tener tiempo para recordar estas palabras. Pinacho, Pinacho, no Pinocho, Pinacho, Pinacho, Pinacho. Entonces, vámonos amigos. Entonces, me llamo Eric y mis compañeros y yo somos un equipo de televisión de Holanda. Hacemos una serie documental sobre el tema de restitución. Entonces, estamos aquí, estamos grabando la historia del penacho. Y tengo unas preguntas. ¿Existe ahora una solicitud oficial del gobierno mexicano para la restitución del penacho? Sí, incluso se le propuso al presidente de Austria que nos enviaran temporalmente el penacho para una exposición el año pasado, que se cumplieron los 500 años de la invasión y de la caída de Tenochtitlan. Se le pidió que nos permitieran exhibir el penacho y tengo entendido de que Antropología ha hecho gestiones de tiempo atrás para la devolución del penacho. Nosotros no planteamos la devolución en lo que a mí corresponde. Entiendo, repito, que ya Antropología ha hecho gestiones en ese sentido. Además, aun cuando no esté por escrito, nosotros sostenemos que todas esas piezas de arte, arqueológicas, históricas, pertenecen al pueblo de México y que fueron sustraídas de manera ilegal, que es un patrimonio de México. Y no para el caso de Austria, sino para el caso de Estados Unidos y para el caso de Francia, Italia, que nos están ayudando mucho, los carabineros en Italia, para recuperar piezas robadas de México, piezas arqueológicas. Entonces, vamos a seguir demandando que nos devuelvan todas esas piezas que se subastan en países europeos. Y en el caso del penacho, yo envié una carta, ¿no tienes ahí la carta? Al presidente de Austria, fue mi esposa a representarme y le entregó la carta y estaba acompañado de las autoridades culturales
y la representante del museo de Viena, donde está el penacho, Sí. y me platica mi esposa que leyó la carta, mi esposa le explicó de qué se trataba y él lo que hizo fue voltear a ver a las señoras y las señoras hicieron así. Y entonces ya él contestó de que no se podía. ¿Qué piensa usted? Pues que es algo que le pertenece al pueblo de México, es patrimonio nuestro, que se sustrajo ese penacho con muchas otras piezas de manera ilegal. Sí. Aunque no sé si ustedes conozcan la historia sobre el tema, hay especialistas que han hecho todo el análisis desde la entrega del penacho, cómo llega el penacho a Austria. Hay quienes sostienen que fue Maximiliano, pero al mismo tiempo, ya que está Maximiliano de Austria como emperador en México, solicita que le presten el penacho y no se lo quieren entregar, ni a él. Sí. Eso lo pongo en la carta. Esto lo sostiene un historiador, novelista, Fernando del Paso, que escribió un gran libro que se llama Noticias del Imperio. Sí, sí. Y él describe esto. Pero eso es lo que puedo comentarle. Sí, pero cuando los austriacos dicen que el penacho es tan frágil, no pueden moverlo, Ese es el argumento. ¿está de acuerdo? No, no, porque se cuida, ya hay medios, ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema. Hay especialistas para este caso. Entonces, lo que ellos han argumentado es que se deshace, que ya no se puede mover, y consideramos que no es válido. Lo que pasa es que se sienten dueños, Sí. o sea, se apropiaron de algo que es nuestro. Pero está en contacto con los austriacos. Ya a partir de ahí hubo sana distancia. Aquí está la carta, mira. Te la voy a leer. No tengo palabras, pero sí. Sí. Este patrimonio cultural, el penacho, es de México. Felizmente está ahora en Austria. Y no quieren devolver este patrimonio cultural a México. El dueño original de esta pieza artística es México. Y siempre es México. Son dueños, pero son falsos dueños a esta pieza. Y los que dicen que no, esta pieza es muy frágil, no puede mover de México, de Austria para México o de otro país, así. No, es una mentira, sí. Porque hay especialistas, sí, hay especialistas que transportan piezas de cerámica, de cualquier tipo, libros muy antiguos, ¿ok? Muy frágiles, y pueden transportarlos a otros países en las exposiciones temporarias. Por ejemplo, México quiere hacer, no sé si ha hecho una exposición para celebrar 500 años de la queda de Tenochtitlan. Yo pienso que México ha hecho una exhibición acerca de esto para celebrar los 500 años,
Por ejemplo, en esta ocasión, México, en esta exhibición que va, por ejemplo, o que he hecho, va a organizar una exhibición temporaria, una exposición temporaria. Y en esta exposición, México puede traer, escoger piezas que van a ver con el tema de la queda de Tenochtitlan, ¿okay? Arte precolombiana y todo esto, México, ¿saben? Entonces las piezas pueden ver de Monterrey, de Ciudad de México, de Puebla, de cualquier... y si hay otras piezas en otros países, pueden también transportarlos y colocarlos en esta exhibición, en esta exposición. Entonces el presidente solo quiere devolver esta pieza que es un patrimonio cultural de México, es una cosa mexicana, sea en Francia, sea en Inglaterra, es siempre mexicana. Y no sé, hay personas que siempre dicen, oh, tenemos el derecho para devolver esta pieza, si tenemos el derecho para devolverla o no. No debemos preguntar esta pregunta porque es una cosa clara que tenemos que devolverla, ¿sí? Porque no está en el lugar cierto, está en el extranjero. Tiene que regresar a sus orígenes, al país, a México. Entonces, esto es mi opinión. Y hay muchos países que también que sufren de esto en África, del robo de las piezas durante el colonialismo y de diferentes maneras. El robo o otro tipo de robo. Quiero esta pieza, ok, voy a darle este valor. No es el valor, sí, no es el valor adecuado a esta pieza. Esta pieza tiene otro valor, más que el valor que los colonialistas van a ofrecerme. Esta pieza, su valor es quedar en sus orígenes. Pertenece al pueblo, a su pueblo. Esto es el valor. Y es claro, no debemos preguntar esta pregunta si tenemos el derecho para devolverla o no, esta pieza o todas las piezas, porque es una cosa de principios. Yo como Austria, esta pieza no es mía, es de México, y México pide devolverla y a presentarla a los mexicanos en la exhibición o la exposición de la queda de Tenochtitlan o cualquier otro tiempo, tengo o debo devolverla a México. Y hay especialistas. Yo ya he trabajado en la área de los museos y yo tengo informaciones como, sí, hay especialistas que hacen el montaje, no sé, hacen muchas cosas para proteger la pieza y hay personas del museo que acompañan esta pieza artística cuando quieren emprestarla a otro país en una exposición internacional. Y estas personas, funcionarios del museo donde está esta pieza, que quieren, claro, enviarla para otro país, en otra exhibición temporaria, estos funcionarios que acompañan esta pieza se llaman courrier, de courrier. Es un termo francés. Entonces, México tiene todo el derecho para devolver esta pieza y Austria, no sé qué decir, tal vez compraron esta pieza en Amazon o Mercado Libre para ser dueños y tienen esta, no sé cómo se dice, esta cabeza, esta cara del dueño. No sé, no tengo comentarios, claro.
Sí, pero México tiene el derecho y no quiero ningún a decir esta por preguntar que si tenemos derecho. Sí, claro, tenemos derecho, y Austria es una cuestión de principios y valor, sí. Es eso. Espero que gusten mi reacción. Y si tienen otro vídeo a reaccionar acerca de México, estoy siempre aquí para esto. Y no olviden de suscribir a mi canal, y un gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego.